Muy buenas tardes, estimados amigos de Molotov Digital. Una vez más, desde algún lugar de Nicaragua, estamos con ustedes y hoy tenemos una visita de honor, una entrevista con un gran hermano, con un gran amigo, con un gran colega. Se trata de Manuel Madrid Fornos, experto en Derecho Internacional, con una vasta experiencia diplomática en el sistema de Naciones Unidas. También es presidente de la Asociación Centroamericana de Derecho Internacional e Integración y trabajó mucho como director de Comercio y Derecho para la Asociación de Estados del Caribe, AEC. Te doy la bienvenida, hermano. Gracias. Muchas gracias. Nos corresponde hoy tocar dos temas grandiosos porque representan una gran victoria de nuestro accionar en política exterior, como es la victoria obtenida hace días en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y la otra de otra acción de mucha contundencia y ejemplo libertario para los pueblos de nuestra América y de todo el mundo, como es el cierre y expulsión de la sede de la OEA en nuestro país. Entonces, bien, Manuel, a trabajar. Bien, entonces, en cuanto a lo que sucedió en la Corte Internacional de Justicia, primero nos había levantado un temblor, como explicaba el comandante Daniel Ortega en su último discurso, ¿verdad?, comparecencia sobre este tema. Esto tiene un antecedente, ¿verdad? Como toda controversia internacional, todo litigio internacional tiene un antecedente. Si pudiera iniciar explicándole a nuestros estimados seguidores un tanto sobre este aspecto. Bueno, la sentencia, la reciente sentencia de la Corte Internacional de Justicia se refiere a realmente la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 2002, que fue la sentencia sobre los límites entre Nicaragua y Colombia. Claro. Que la Corte vino y planteó, digamos, lo que es la línea divisoria. Ustedes recuerdan ese mapa que sacó la Corte, y es más, en la sentencia ahí viene el mapa, que se ve un área que engloba San Andrés, Providencia, Santa Catalina y otros cayos menores, y luego se ve Roncador, Quitasueño, Serrana, que están un poco más separados. Y después se ve el área, un área que no está englobada. Entonces lo que está englobado es lo que la Corte le reconoce a Colombia, y lo que no está englobado y llega hasta 200 millas, es marcado ahí, pero como nosotros tenemos también un planteamiento sobre la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas, todavía ese es otro juicio que todavía no se ha pronunciado en la Corte. Entonces, en ese momento, pues, yo esperaba algo diferente, pues yo esperaba algo, por lo menos, otra cosa, pues, que no hubieran quedado algunos bancos de arena, pero no, la Corte lo dijo, bueno, nosotros, como dijo el comandante, nosotros respetamos el derecho internacional y respetamos el fallo de la Corte, y eso es lo que nos dio. Todo lo que es, luego lo que está ahí es la zona económica exclusiva, que es un área marítima en la cual Nicaragua tiene derechos soberanos de pesca, ¿no?, para la pesca. La parte que le quedó, digamos, a Colombia son los bancos de arenas, los cayos, Roncador, Quitasueño, pero eso, bueno, la diferencia que hay es que estos están más hacia afuera, pues son tal vez a 10 metros de profundidad, a 5, 15, 20 metros, qué sé yo. Entonces ahí hay pasto marino, ahí hay peces, porque ahí se mantiene. Entonces esos son los lugares que le dejó la sentencia a Colombia. Y la parte nuestra es más profunda, pero tampoco es una exageración, pero es diferente porque es una pesca de profundidad, que es otro tipo de embarcación. Pues eso es lo que nos dio la Corte. Entonces la reacción de Colombia en ese momento fue prácticamente fue desacato, pero no lo quiso decir.
dijo, no, es que eso no es aplicable, no puede ser aplicable en Colombia. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los límites se fijan por tratado. Ahí está, dice que es por tratado. Entonces tiene que haber un tratado. Eso es falso. Claro que se puede firmar, se puede delimitar por tratado, que es cuando dos estados vecinos se ponen de acuerdo y fijan la línea. Pero también puede hacerse de otra forma, pues como en este caso, a través de la Corte Internacional de Justicia, que es competencia de la Corte, más que tanto Colombia como Nicaragua aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte. Entonces, se da el juicio y la sentencia es emitida. Entonces, no necesita ningún tipo de tratado. O sea, la sentencia en sí es obligatoria desde que se notifica. Pues Colombia dice, no, que hay que hacer un tratado. Y después se pone a decir en ese momento el presidente Santos. ¿Ustedes recuerdan ese mapa? Pues se puso a hacer un dibujo encima, como con un crayón, diciendo, este es un área integral contigua, aquí nosotros tenemos derecho a esto, a esto, a esto, y es totalmente inexistente en el derecho internacional. Y después comienza a plantear cosas sobre la reserva Seaflower, ¿no? Dice que eso es de nosotros, porque nosotros presentamos esa reserva ante la UNESCO. Eso nada tiene que ver. Si cuando la Corte establece cuál es el límite, ese es el límite. Nada tiene que ver, eso no le da ninguna propiedad a Colombia sobre esa reserva Seaflower por el hecho de que ella haya impulsado ante la UNESCO que se declare ese patrimonio. Y comienza una serie de argumentos. Si me permití, ¿Sí? tanto para compartir con nuestros seguidores, ¿verdad?, del programa. Miren, existe algo que siempre se llama la controversia internacional. Existen, para solucionar este tipo de controversias, los estados utilizan una serie de mecanismos de solución pacífica de controversias. Entre estos medios pacíficos de resolución está primero la negociación entre las partes, ¿verdad?, en conflicto, en crisis, en disputa. Esta negociación tiene que mantenerse de manera permanente. Cuando las partes pierden esa capacidad de comunicarse, ¿verdad?, de negociar, entonces utilizan otros medios pacíficos de controversia, como es la de los buenos oficios, la de la mediación, la de la investigación, ¿verdad? Porque la de buenos oficios te puede decir, bueno, yo quiero que ustedes, de alguna manera, ¿verdad?, estoy interesado en que estas partes ustedes solucionen este problema, esta crisis, entonces presto un local. No voy a opinar nada, yo presto el local para que se pueda encontrar en un punto neutro. O la mediación, cuando las partes creen que un Estado o una personalidad puede ocupar ese cargo de mediación. Y confían, pues, en que ese mediador va a poder, de alguna u otra manera, trasladar los puntos de interés de cada una de las partes en conflicto. La investigación es para ver, ¿verdad?, cómo comenzó toda esta crisis, quién disparó primero, quién tiró la piedra primero, ¿verdad?, y a ver cómo sentarse, pues, de manera razonable y discutir. Pero cuando una de las partes se vuelve intransigente y no quiere reconocer nada, entonces se van a otras instancias, que son los sistemas de arbitraje internacional, las cortes penales internacionales, ¿verdad? Y entonces allá los estados deponen su capacidad de decisión y se le entregan a ese tercero para que ésta dirima sobre el asunto a tratar. Entonces Nicaragua, en su vocación de paz, ¿verdad?, de búsqueda de la solución de la controversia, apuesta a la verdad, como lo hizo en los 80 con la guerra sangrienta de la administración Reagan, ¿verdad? Igual, pues, fuimos a la Corte Internacional, ahí ganamos, se dictaminó que nos debían de pagar $17.000 millones, ¿verdad?, por una serie de elementos de infraestructura que ahí se presentaron, no por ninguna vida del pueblo nicaragüense que tanto sufrió en esa guerra. Y los gringos, antes de que terminara, se levantaron tan campantes, y ustedes conocen, no la han pagado, y todavía la deben más interés. Entonces,
cuando ya la Corte somete y da ese laudo y no lo gana, entonces ellos se vuelven de una manera responsable y reniegan al fallo. Y eso fue lo que sucedió. Nosotros fuimos, igual hubiéramos perdido, por decir algo, igual hubiéramos acatado, porque la vocación de nuestro país, de nuestra política exterior, es de respeto al derecho internacional. Pero Nicaragua la ganó, como vos decías, en el 2012. E inmediatamente Colombia comienza a realizar un sinnúmero de acciones de desconocer ese fallo, ¿verdad? De desconocer ese fallo y inclusive denuncia el Pacto de Bogotá y se sale para explicar o decir de que la Haya pues ya no tiene competencia en dirimir este asunto. Eso es una especie de introducción de por qué nosotros vamos a la Haya, por qué se utilizan estos mecanismos de solución de controversia, pacíficos, diplomáticos, y no es verdad, como lo explica Manuel, que va a venir un presidente como Santos a decir este dibujito, en este círculo sí, en este círculo no, o inventar cosas como que nuestra Constitución dice que deben de ser por acuerdos internacionales, tratados internacionales, ¿verdad? Entonces no sé si nos explicas un tanto el accionar después del fallo del 2012, ese accionar violentador que la Corte dictaminó que estaba ejerciendo Colombia a partir del 2012. Sí, ahora que mencionaste pues, el Pacto de Bogotá, el Pacto de Bogotá es precisamente ese instrumento, un instrumento que surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso no solamente es en América Latina, también hay en otros lados. Después de la Segunda Guerra Mundial nadie quería guerra. Entonces crearon en las diferentes regiones los tratados para solución pacífica de los conflictos. De América Latina es de Pacto de Bogotá. Y así hay en Asia, así hay en África. Entonces es importante eso, pues, saber que existe ese mecanismo. Y en virtud de ese mecanismo, como decía Manuel, está para la solución pacífica de los conflictos, la mediación, el arbitraje, los buenos oficios, y ahí está incluida también la Corte Internacional de Justicia. Entonces ese es el eslabón que nos lleva a la Corte. Entonces, y el fallo que surge en 2012. Después esos planteamientos que estaba haciendo el presidente Santos y todo el comportamiento que tuvo no decía que no es que es inaplicable, no se puede aplicar, claro que se puede aplicar. Entonces esta sentencia vino a reafirmar la sentencia del 2012. Porque es como, yo hacía una figura, decía, de que nosotros decíamos que la sentencia de 2012 le decía, aquí está, es una mula. Es una mula lo que salió. No, decían, era un caballito de mar. Porque yo decía, no, es que hay cosas que la Corte no dijo y debía haber dicho, y hay cosas sobre las que debe pronunciarse posteriormente. Y planteó una serie de cosas, planteó la cuestión de los derechos de los raizales, la pesca, los derechos que ellos puedan ir a pescar, y que no podían. Entonces una serie de cosas y contrademandó. Para nuestros seguidores, ¿podría explicar qué cosas son los raizales? ¿Qué se entiende por raizales? Entonces, es importante la cuestión de los raizales, que decimos, en Colombia, a los pobladores originarios de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, les dicen los raizales. En la Constitución, en las leyes, los raizales. Pero raizal no es una cultura. Raizal es un apelativo despectivo. Imagino yo que en función de esa costumbre de los pobladores originarios caribeños, el pelo que el rastafari, ¿cómo se llama? Es como decirle raizal es una raíz caminando. Pues realmente los pobladores de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, son miquitos, zumos, rama, mayana, o sea, tienen una cultura, no son raizales, tienen cultura. La primera falta de respeto que tienen esta autoridad es referirse a ellos de esa manera. Luego dicen, no, que no pueden ir a pescar,
el Estado colombiano tiene la obligación de proteger a esa gente y apoyar su cultura y su desarrollo. Algo similar como lo que nosotros hacemos acá, le dan lancha, le dan capacitación. O sea, deberían de hacer algo similar, aparte de reconocerle su cultura, ¿no? Y no decirle más raizales, eso no existe, es un invento. Es un invento despectivo de los habitantes de Colombia, de los habitantes de la parte continental hacia San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son, digamos, los pobladores originarios, raizales. Eso es un apelativo despectivo. Debería primero cambiarse eso y reconocerle la personalidad y la cultura a cada uno de ellos, porque es una cultura. En el Caribe hay una cantidad de culturas. Nosotros formamos parte de la cultura del Caribe, con diferentes etnias y razas que hay en la costa de nosotros. Pues, decía, miquitos, zumos, ramas, mayanas, creoles, hay una cantidad. Entonces, es importante que el gobierno colombiano, o sea, debería asumir su responsabilidad. Primero, pedirle perdón a la gente por haberla insultado por tanto tiempo llamándolos raizales, y luego reconocer su cultura y respetar su cultura. Es decir, y apoyarlos en su desarrollo. No dejarlos, es que ellos van en esos barquitos mal matados que vayan a pescar allá. Tienen que apoyar su desarrollo. Entonces, ese es un cuento que no tiene razón de ser. No tiene ninguna razón de ser ese planteamiento de los raizales, que hace Colombia. Más bien, yo creo que a ellos les iría mejor con nosotros, porque cuando nosotros examinamos el interés y el respeto hacia los afrodescendientes, hacia los pueblos originarios, nosotros podemos ver la manifestación de Sandino en pro de la costa atlántica, que en aquel entonces se llamaba la costa atlántica, ahora la costa caribe de Nicaragua. En el plan programático del Frente Sandinista, esa parte de nuestro país, esa población está plenamente integrada. Y hay una ley de autonomía que en los años 80, en medio de la guerra de Reagan, se dictaminó a favor de los pueblos de la costa caribe. Y ya ni se diga la abrumadora y exorbitante, gigantesca cantidad de obras de desarrollo y de promoción cultural, económica, social, que nuestro buen gobierno ha estado realizando en esa región. Sí. Ni en 200 años la carretera de historia. La ¿verdad? Carretera a Bluefield, la carretera ahora que va para Laguna de Perla. ¿Ya fuiste? No he ido, pero tengo pendiente. Este año voy. ¿Ya fuiste? Sí, ya fui. Lindísimo. Yo no he ido, sí. pero, o sea, he visto las fotos de la carretera. Es increíblemente asombroso. Yo tengo un viaje, espero que es julio, vamos a ver, tengo que ir. Claro, y entonces nosotros hemos sido respetuosos con todos estos pueblos originarios. No solo eso, sí. Nosotros en la educación, se incluye el misquito ya, como en las clases. Claro. Y hay universidades que están haciendo allá y que dan las clases en Quito. O sea, nosotros tenemos un reconocimiento importante y un apoyo a todos los pobladores originarios nuestros en el Caribe. Que es algo que se siente, que ellos lo sienten. O sea, sienten que están avanzando, sienten que se les reconoce su personalidad, su cultura. Eso es importante. Entonces, retomando el tema, o sea, la Corte, ¿qué es lo que dice en esta sentencia? Es una reafirmación de la sentencia 2002. Le dice, en otras palabras, no es caballito de mar, como vos decís, es una mula y es parda y aquí están los pelos. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Mira, y con el dedo le señala, no podés impedir que Nicaragua pesque en su zona económica exclusiva. Segundo, no podés estar interfiriendo en las actividades de pesca de Nicaragua en su zona económica exclusiva. No puede interferir en las actividades de investigación científica marítima de Nicaragua en su territorio, en su zona económica exclusiva. Y además le dice, no podés estar dando licencias de pesca en la zona económica exclusiva de Nicaragua. Y se lo señala con el dedo. El punto 3 y 4 de la sentencia. Sí, no, el 4, el 2 y el 3 es. Y el 4 es que le dice,
es de inmediato dejar de hacer eso, de estar interfiriendo. Y el 5 dice, la cuestión de la zona integral contigo, eso no tiene nada que ver con el derecho internacional, eso no existe. Hay un decreto que ellos hicieron declarando una zona integral contigua, que es la que presentó el presidente Santos en la televisión. Salió, nosotros lo vimos ahí, cuando se le dice, eso no existe en el derecho internacional. Tienen que quitar eso, lo tienen que hacer ustedes, pero eso no existe. Porque la Corte no puede modificar eso, porque es el derecho interno. Pero la Corte lo que está diciendo que eso que está haciendo nada tiene que ver con derecho internacional y que para estar en una situación de legalidad debe de quitarlo. Y después le dice, y todas las otras peticiones que hicieron se rechazan. Porque hizo un montón de peticiones, ahí en ese montón de peticiones, los derechos de los raizales, para acá, para allá, la Corte rechazada. Entonces, es una sentencia totalmente fuerte, clara. Si la otra no le entendió, la Corte le señaló con el dedo. Esto que estás haciendo no lo tenés que hacer. Esto debes de dejar de hacerlo. Entonces, es una sentencia muy clara y muy fuerte que lleva al presidente Duque ya de salida, bueno, decir que no va a cumplir. Así te lo están diciendo. Entonces, ese es el desacato, está entrando en desacato. Ahora, ¿qué efecto tiene o qué causa eso? Me gustaría hacer un breve comentario. Mira, también en cuanto a los raizales, tenemos que entender que la visión de los gobiernos colombianos a través de la historia ha sido utilizar ese espacio marítimo como una posesión geopolítica que les puede permitir un enorme enriquecimiento y sobre todo para el manejo de las rutas del narcotráfico, ¿verdad? Nosotros tenemos una visión muy diferente a la explotación, a la posesión de ese enorme territorio marítimo, porque hablando de nicaragüense, nos reconocieron lo que era nuestro, lo que siempre ha sido nuestro, eso es importante explicarlo, ¿verdad? Y por lo que nosotros luchábamos, y luchábamos por más, ¿verdad? Y son 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial ganado en el Caribe. O sea, ese es un golpe para la visión geopolítica de un Estado de pérdida enorme que tiene Colombia. Sobre todo, lógico, no lo va a reconocer, ¿verdad? Tan fácilmente. Y su actitud representa ese contundente golpe, repito, que recibieron de parte de la Corte Internacional de Justicia. Ellos no lo esperaban. En aquella cumbre donde Uribe le dice al comandante, vamos a esperarle. Vamos a esperarle. Está firmado. Sí, está, lo que diga la Corte y entonces ahí vamos a proceder. O sea, ni siquiera se puede negar. Ahora Infobae, ¿verdad? Que sabemos quién lo financia, publica un artículo del mismo Uribe, donde él dice que por qué no se debe acatar el fallo de la Corte, ¿verdad? Pero entonces es lógico, tenemos que comprender que esa gran porción de mar territorial, económicamente, para ellos es una enorme derrota y un espacio geopolítico de pérdida muy significativo, ¿verdad? Y eso que todavía sigue, como decía al inicio, el aspecto de la discusión sobre la plataforma continental. Entonces, eso como un entremés. Pues sí, pues esa es la situación. Ahora, ¿qué sucede? Dice, no, desacato, no hago caso. ¿Qué consecuencias tiene? La obligación no es de Duque, es del Estado colombiano, el Estado de Colombia. O sea, si no lo cumple lo cumple el otro. Normalmente las sentencias de la Corte al comienzo se rechazan, pero con el correr de los años se cumple. ¿Por qué? Porque se encuentra, es decir, los Estados son una comunidad internacional y entre ellos, o sea, todos se rigen por el derecho internacional. Vos te encontrás con un Estado que no cumple un fallo de la Corte Internacional de Justicia, entre los mismos Estados le dice,
ese es el ladrón, o qué sé yo, ese es el infractor, ese es el paria. Un paria, entonces un paria internacional. Es como cuando vos estás en el barrio, en tu barrio, vos sabes que hay uno que es ladrón, que otro que es tal cosa, entonces ya lo señalas con el dedo y con él procurás no tener relación o disminuir tus relaciones o no entrar a una profundización de las relaciones con él. Eso pasa. Eso pasa con estados que no aceptan o que rechazan el fallo inicio. Y entonces la presión de la comunidad internacional los hace siempre cumplir el fallo de la Corte. A mí me parece, Manuel, que ese pronto discurso bastante desatinado de Duque, tras conocer, ¿verdad?, el resultado en la Corte Internacional, es como aquello que cuando se cae el chavalito, y el papá de la mamá le dijo, si te caes o te golpeas, voy con vos. Y entonces el chavalito se levanta y a pesar de que le duele, se limpia y dice, no me pasó nada, no me dolió, porque sabes que el pueblo le va a caer y las fuerzas políticas van a perder mucho, ¿verdad?, reconocimiento de su opinión pública, pero un tanto así, porque al final tienen que cumplir. Ellos pueden pensar, pretender que van a tener la misma conducta o actitud de los norteamericanos de no cumplir el fallo de la Haya con nosotros del 86 y hacerse los locos con los 17 mil millones de dólares que dictaminó ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces ellos pueden ver si no cumple uno, pues no cumplo yo y no me va a pasar nada, etcétera, etcétera. Inclusive, pues, un tanto amenazante porque ellos tienen una fuerza naval, una armada de gran cantidad de soldados, y entonces muchos ahí en las redes yo veo que tocan mucho la capacidad militar de un estado, de la otra, como obviando inclusive que nosotros, los hijos de Andrés Castro y de Sandino, nunca hemos visto rivales por su tamaño ni por su capacidad militar, sino por su calidad moral. O sea, y ese fallo que ganamos en 86 y de 2012 no solo demuestra nuestro interés de estar apegado a la justicia, sino a la razón. Y entonces son batallas, la que siga, que igual pues las vamos a ganar, sobre todo si en la conducción de este barco que se llama Revolución Nicaragüense, ¿verdad?, está el capitán que tenemos, que es el comandante Daniel, ¿verdad?, que nos va llevando de rumbo a puerto seguro, tanto en el plano nacional como el internacional. Y sí estoy de acuerdo de que ellos van a intentar seguir haciendo algo, desconociendo lo que la Corte le ha dicho. Usted ha estado violentando la soberanía, la jurisdicción, ¿verdad?, y el derecho de Nicaragua reconocido a partir del 2012. Deje de hacerlo. O sea, fue serio. Yo cuando leí el documento y miré en la madrugada, me impresionó, porque es firme. Deje de estar violentando, ¿verdad? Además le dice, esto es inapelable, es inamovible y de estricto cumplimiento. Fíjate que decían que andaban contentos porque habían ganado, así, porque es que Nicaragua había pedido que pagáramos una indemnización por la pesca y no hubo pago, no nos ordenaron, entonces estamos contentos, ganamos. Eso no es legal. Claro. O sea, perdieron. O sea, ahí claro. Eso fue, la Corte le dijo, lo de 2012 es totalmente legal. Mira, esto y esto no lo puedes hacer. Esto no lo puedes hacer, señalándole con el dedo. Es muchísimo más explícita. Vos lees las dos sentencias, vos ves cómo esta viene y te pone el dedo en cada una de las funciones. Y le dice, y todo lo demás que pediste, rechazado. O sea, es una sentencia absolutamente esclarecedora, clarísima, que pues no tiene para dónde. Colombia no tiene para dónde, está claro. Yo les invito a revisar, a leer la sentencia. Yo publiqué un libro sobre la primera sentencia, tengo que hacer sobre la segunda también. Ya comencé a trabajar ya la traduje y estoy trabajando en ella. Qué bueno, qué bueno. Porque es importante que nosotros conozcamos estas cosas que son sumamente importantes para nuestra nación.
Vamos a esperar la publicación de ese libro con mucho interés, Manuel. Vamos a tocar el tema de la OEA, ¿qué te parece? ¿Está bien? Ya terminamos con los colombianos, que se vayan a sobar su ratito, ¿verdad? Son fallos inapelables, inamovibles y de estricto cumplimiento. Se me olvidó presentarte al inicio como un amigo del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Amigo. Cuando trabajabas en el sistema de las Naciones Unidas lo conociste. En los 80. Y he visto algunas fotos tuyas con él. En los 80, estuve en las Naciones Unidas, yo era primer secretario. Y Sergei era consejero en ese momento de la URSS. Y además, él estaba a cargo de los temas económicos. Y yo también. Y éramos amigos, y además aliados pues, en esa época. Y siempre, yo toco guitarra también. En la época de los 80 yo toqué mucho guitarra. Para que reconozcas, claro, ya la edad, ¿verdad? Y todo. Pero Manuel, cuando está el triunfo de la Revolución Sandinista en el 79, en la Plaza de la Revolución, Manuel está tocando guitarra. Estoy tocando de Verde Olivo, sí. Está la Normelena al lado, sí. Hay otro, estamos tres. Hay una parte donde hay alguien que está con boina, Verde Olivo, soy yo, al lado está la Normelena, estamos cantando el 19 de julio. Después... Ahora que viene el 19 de julio, para que te vean los compañeros que allí estaba, antes de ser diplomático. El año pasado algo se hizo el 19 de julio, y yo participé en una cuestión, me llamaron pues para Wilmore López, que es amigo mío, porque yo formé parte del Ministerio de Cultura. Yo soy miembro fundador del Ministerio de Cultura. Y era músico, andaba tocando guitarra por acá. Yo canté en la cantata de Sandín. Yo canté en la plaza, en el primero de mayo, en la Plaza de la Revolución yo canté. Y canté en la televisión, en el teatro, en la radio, en las plazas, en los colegios, o sea, fui el artista telonero de Pablo Milanés cuando vino. En esa época, pues, yo tocaba mucho, y siempre de vez en cuando toco, pues, y de vez en cuando ahora karaoke. Entonces, cuando yo estaba ahí, en las reuniones diplomáticas yo tocaba guitarra y cantaba, y me acuerdo que estaba una vez cantando No Pasarán. Y entonces estaba el embajador alterno de los Estados Unidos ahí, estaba haciendo coro conmigo, la canción No Pasa Nada. Y estaba Sergei ahí, y Sergei le dijo, ¿cómo vas a decir? Y lo comenzó a molestar, para decirle, ¿cómo están diciendo No Pasarán si ustedes son los que están agrediendo? Yo siempre he tocado guitarra, siempre, a pesar de que ya soy abogado, saqué Derecho Internacional. Incluso cuando estuve en París yo toqué mucho guitarra. Había un sitio donde yo llegaba y el don del piano comenzaba a tocar una canción para que yo fuera a cantar. Hay muchas cosas de música, muchas cosas en Europa. Es que la música siempre yo todavía toco guitarra. Pues. Entonces eso fue interesante con Sergei, que se dio esa situación. Y Sergei es amigo mío. Hace poco, todavía que estuve en Naciones Unidas como embajador, lo vi, conversamos, lo saludé y todo, pues nos tomamos fotos, platicamos, y para mí fue agradable pues verlo de nuevo ya como ministro de Relaciones Exteriores. Una persona muy seria, sí, muy capaz. Él se graduó en el INGIMO, donde yo me gradué, también en los 80, nada más que él es del grupo lingüístico de Asia Sudoccidental. Su idioma es complejo, bengalí, lo domina a la perfección, además del inglés, ¿verdad? Y cuando vos me dijiste, saludámelo, y yo fui a Moscú, yo lo saludé, él estaba también con el segundo de él, que también se llama Sergei Ryabkov. Y le digo, mire, hay un colega, sea así, claro, Manuel, dice, mi saludo, mi cariño de siempre. Dice. Entonces se me olvidó hacer la presentación al inicio, además de que Manuel es colaborador analista del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, por su alta capacidad en el derecho internacional. Ayuda ahí, tengo entendido, muchos análisis complejos. Pero el derecho internacional, no crean que muchos le quieren entrar, ¿verdad? Sí. Pero Manuel, sí, siempre está en eso, investigando, produciendo libros.
Tenemos un folleto último que nos diste de Acadi sobre este tema, muy bueno, de la Asociación Centroamericana de Derecho Internacional. Creo que era yo te lo dije, sobre el tema del río San Juan. Así es, y lo estudiamos, muy acertado, excelente tu Ahorita, propuesta. por ejemplo, me decía alguien que iba a presentar un proyecto a la portuaria sobre la navegabilidad. Muy bueno, muy bueno. Estamos hablando, mira, le digo, pero tenés que tomar en cuenta, le digo, la tal trocha. ¿Por qué mes? Es que esa trocha no es trocha, nunca fue trocha. Porque una trocha comunica algo con algo, esto no comunica nada con nada, esto es una destrucción de la margen. Entonces, cuando vos destruís la margen de un río, en el caso del río San Juan, donde llueve mucho, hay unos deslaves que se van al río y disminuye la navegabilidad del río. Eso es muy delicado, porque el río es navegable, es un río considerado como una vía de comercio. Entonces es importante ese tema. El tema de la navegabilidad, importante de la tal trocha, que nunca fue trocha, que siempre fue una destrucción del margen. Vamos a hacer un programa sobre ese tema. Ese tema es un tema muy, para nosotros muy sentido y es muy importante para la navegación, porque ¿qué significa eso? Es la comunicación marítima entre Nicaragua y el Caribe. O sea, embarcaciones de 5 metros de profundidad, o hacemos navegables todo el Caribe, puede entrar aquí. De Trinidad y Tobago, de Jamaica, pueden entrar por ahí, hasta el lago, hasta Granada, hasta la zona franca. Porque es que es una ruta de comercio. Una ruta de comercio incluso a nivel centroamericano es importante porque promueve el comercio interregional, el transporte. El caso de Costa Rica, por ejemplo, que Costa Rica sale beneficiada también porque el comercio vos puedes hacerlo por diferentes formas: terrestre, aérea, marítima y fluvial y lacustre. Entonces, los fluviales, los productos del lado, digamos, del lado este de Costa Rica, todo lo que es la costa caribe, se pueden vender por San Carlos, Sarapiquí, entrar al río San Juan y entrar al lago, y eso es menos contaminante. No es lo mismo un transporte de camiones que es contaminante, que traes por una plana, venís y traes productos. Claro. Entonces es sumamente importante para el desarrollo económico de la región centroamericana también. Bárbaro, vamos a tocar el tema más adelante. Vamos a tocar ahorita otra victoria contundente de nuestro accionar y lógica de política exterior, que es la expulsión de la OEA de nuestro país. Esto tiene consecuencias libertarias, ejemplos libertarios para los pueblos que son víctimas también de este tipo de organismo multilateral, títere del Departamento de Estado, de la voluntad política de Washington, y que se le ha puesto un límite. Y se está dando un ejemplo de hidalguía, de coraje, de valor, de cambio inclusive sistémico. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo, lógico, las élites de poder económico de la región no van a simpatizar, pero los pueblos sí, ¿verdad? Los pueblos sí. Es como Cuba la sacaron, después la invitaron y dijo: Cuba no me sirve para nada eso, y nunca regresó. ¿Ya? Entonces nosotros estamos demostrando ese espíritu de Iriangén, de Sandino, de Andrés Castro, de Sandino, de Jamín Celedón, de Carlos Fonseca, del héroe viviente que tenemos ahora, que es el comandante Daniel Ortega, de que aquí al toro por los cuernos, hermano, ¿verdad? Entonces nos gustaría escuchar tu impresión sobre esa gran acción victoriosa y heroica y ejemplar en la expulsión de la OEA de Nicaragua. El caso de la OEA es algo que no tenía por qué haber sido así, pero fue. Y se lo tenía merecido, como dicen, pues porque no es normal. Nosotros decimos: nos vamos. El 19 de enero nos vamos. Entonces, conforme la Carta Constitutiva, son 2 años para que sea efectivo el retiro, ¿no? Pero, y el Estado para mientras mantiene sus obligaciones, ¿no? Pero, ¿cuáles son las obligaciones, nega?
financieras nada más. Financieras. Entonces, ¿qué sucede posterior? Bien, la OEA ha sido bien hostigosa hacia Nicaragua. Nicaragua rechaza y en el acta constitutiva señala que para que se toque un tema de un Estado, debe el Estado estar de acuerdo. ¿Ah, no? Y vienen y hacen, aunque no esté de acuerdo el Estado. Y eso está en la normativa del acta constitutiva. ¿Y por qué lo hacen? Es porque la Carta Democrática dice que se puede hacer eso, de que se puede sancionar, que se puede hacer, y entonces se arma una cosa que no es lo que era antes, lo que nunca fue, porque la OEA como tal surge como un organismo de cooperación regional. ¿Para qué? Para ayudarse mutuamente entre los estados de la región. Igual que aquí está la OEA, en África está la ASEAN, en Asia ASEAN, o sea, en África, en Asia, o sea, todos tienen sus organismos de cooperación regionales. Pero este nunca fue un organismo de cooperación, siempre fue un instrumento para control por parte de los Estados Unidos, que digamos, quien se ha lucido desde 1823 con la política, con la doctrina Monroe, América para los Estados Unidos, o América para los americanos, dicen ellos, su patio trasero, que es totalmente, o sea, esa es su visión. Si te fijas, 1823 fue la proclamación de la doctrina Monroe, y nosotros nos independizamos, y la mayoría de los países, en 1821. O sea, teníamos dos años de independencia cuando vinieron ellos con la doctrina. Entonces no nos dejaron ni comenzar nosotros a administrarnos, porque se metieron. Y así han estado, pues. Así han estado todo ese tiempo. Entonces, la doctrina Monroe es eso. Y ahora, ¿qué es lo que es la Carta Democrática? Que tanto se habla de la Carta Democrática. Le meten en miedo con esa Carta. La Carta Democrática es una resolución de la OEA. Una resolución como muchísimas resoluciones que hay en Naciones Unidas también. Naciones Unidas es una resolución contra el embargo de Cuba. Y nunca se cumplió. Es una resolución. La resolución no tiene valor obligatorio, no tiene valor. Lo único que tiene valor es el derecho internacional, que se puede expresar en ese caso a través de un tratado o un protocolo, que sería el caso cuando es un tratado adicional a algo, le dicen protocolo. Entonces, si fuera un protocolo, si la Carta Democrática fuera un tratado, tendría que ser firmado por todos los estados y ratificado por las asambleas para que puedan modificar el acta constitutiva. No tiene valor legal, jurídicamente. Entonces ahí se está haciendo una cosa que no es lo que era antes. O sea, nunca fue lo que iba a ser y ahora se está haciendo otra cosa. Más allá. Confusioné. El secretario Almagro no se fue a Colombia a decir de que no descartaba acciones militares contra Venezuela. No se le ocurrió a este señor Almagro decir que no eran legítimas las elecciones en Nicaragua, cuando es el soberano quien determina quién gana y quién no gana. Y sabotearon las elecciones en Bolivia. Y no fue este señor que hizo, por su planteamiento, el desastre en Bolivia, que murió muchísima gente. Eso está a costas y a cuestas de la OEA. Entonces hay un cambio. La OEA nunca fue lo que debió haber sido, y ahora está cambiando para lo que nunca podrá llegar a ser, como tratando de establecer una especie de Consejo de Seguridad. Se forma un grupo de Estado y comienzan a presionar a todos, y entonces y a través de la Carta Democrática comienzan a buscar sanciones para los Estados, y eso no está en el acta constitutiva, no está en el espíritu de la OEA como organismo creado para la cooperación, es otra cosa. Pues en Nicaragua comienza, y plantearon ahorita, vamos a investigar, vamos a no sé cuánto, y vamos a hacerlo a través de nuestros medios. ¿Qué es eso? Es que a través de información de inteligencia, a través de información como la información que Estados Unidos decía de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Eso no es así, eso no funciona de esa manera. Por eso nosotros pudimos haber llevado la fiesta en paz y pasar los 2 años. Pero cuando comienza una actitud agresiva por parte de la OEA hacia nosotros, diciendo que va contra dice Nicaragua, hasta aquí nomás, bro. Me traigo a tu gente y se va tu gente de aquí, porque no quiero saber nada de ustedes. Yo ya
voy a cumplir mis obligaciones financieras, pero no tengo por qué estar bailando al son de la música que están tocando ahí, porque esa música no la acepto. Esa narrativa intervencionista de la OEA no es una narrativa que Nicaragua acepta. Eso le dice, yo me salgo. Yo no quiero escuchar esos discursos injerencistas, los rechazo y hasta aquí llegó. Ese es el planteamiento de Nicaragua. Yo lo entiendo de esa manera, pues, que es una respuesta firme. ¿Por qué? Como te digo, pudimos haber llevado la fiesta en paz y pasar los 2 años tranquilos, pero cuando comenzaron a seguir, llegó el momento que Nicaragua hasta aquí. Y para mí yo lo veo clarísimo. Bueno, y me parece una decisión correcta. Lo que pasa es que Nicaragua ha avanzado a pasos gigantescos en su soberanía, ¿verdad? Independencia. Y lo que nosotros hemos hecho en estos días es un sueño imposible para otros países. Ese es un gusto que nos lo podemos permitir nosotros como pueblo y como nación soberana, ¿verdad? Ya muchos presidentes de la región han dicho que esta organización ya no sirve para los propósitos que algún día fue creada, no sirve y hay que sustituirla. Y entonces la mira hacia ese organismo multilateral que es sustituirlo se enfoca en la CELAC, lo más cercano. La OEA, uno tiene que tener en esto del análisis internacional varios niveles. Si bien es cierto, Almagro es simplemente un títere, ¿verdad?, que se ganó ese escaño criticando mucho la revolución bolivariana antes de serlo, pero la OEA como cuerpo, como instrumento de dominio en el hemisferio a favor de la voluntad política de la estrategia de dominación norteamericana, nos lleva y nos traslada a un nivel mayor de comprensión sobre cómo son las cosas. Yo recuerdo que en una de las primeras intervenciones que hizo Almagro cuando el intento fallido de golpe de Estado aquí en Nicaragua en el 18, Almagro llamó mentiroso a la oposición, y dijo, mentiroso, ustedes están haciendo esto y lo otro, y después lo llamaron del departamento de Estado y vení, ve chiquito, ¿qué te pasa? ¿Aquí quién te dijo que ibas a...? Y le doblaron el brazo y comenzó a cantar toda la cantalata de mentiras que le ordenaron desde el Departamento de Estado. Si yo he visto sesiones de la OEA donde el embajador gringo, ahí permanente, le está diciendo a los embajadores locales cuándo tienen que hablar y cuidadito, no hablas lo que te decimos porque en ese momento te vas de aquí, ¿verdad? Entonces eso lo tiene que entender la gente. Mucho la gente rumora o especula, que dicen, ajá, ¿y cómo no protestaron cuando lo de ACE sirvió para destituir a Somoza, sacar a Somoza? En aquel entonces ya la doctrina de Carter estaba enfocada a un retoque de maquillaje de las dictaduras que ellos mismos instalaron y sacarlo, ¿verdad? Entonces por eso le permitieron a ellos, pero antes de la existencia de la OEA y toda la década de dictadura sangrienta que tenían los Somoza aquí, no decían nada. Pero no a eso de que la OEA, que estoy diciendo, no, que la OEA fue la que puso al frente ahí. Hay que construir eso. La OEA no hizo nada. La gente llegó el 19 de julio allá a la plaza, no por la OEA, llegó por el frente. Claro. O sea, aquí, si la OEA no ha hecho eso, igual. Nosotros hubiéramos seguido igual. Igualito que todo pasó. Entonces lo que hizo la OEA es montarse en el barco, porque si se ha puesto en otra posición, pues igual. O sea, nosotros seguimos. Entonces eso es lo que hace, es montarse en el caballo, es decir, no es que lo reconoce y lo pone y lo sienta ahí, es que lo reconoce y lo queda bien, porque lo vio. Así es. ¿Así? La victoria era imparable. El pueblo, y era de frente pueblo y de frente. Esa era la victoria, no se la dio la OEA. Claro. Entonces eso es importante que lo manejemos porque muchos tratan de manipular y hay que desconstruir este tipo de falsas lógicas que existen. Entonces ahora, hoy se reunió
Consejo Permanente. Consejo Permanente, ¿verdad? Sí, no sé qué habrá dicho. Sí, en resumen, criticando la acción soberana nuestra, ¿verdad? Y es como lo que yo te decía, pues el chavalito que se cayó, que se golpeó y disimuladamente le está diciendo a su papá, a su mamá, que no, para que no le caiga la tajona, ¿verdad? Pero sí se golpeó y sí se está dando ejemplo de que se puede avanzar en este accionar soberano, ¿verdad? De profunda hidalguía y por otros pueblos. Yo te digo lo que te comentaba al inicio, hay pueblos que no se imaginan las grandes victorias que nosotros en el campo de las relaciones internacionales, de la política exterior, hemos tenido, porque somos un rompehielo. Somos un rompehielo porque nuestra visión de lucha e independencia está trazada por siglos, pues, de nuestros antepasados y nuestro pueblo se ha enrumbado a dar la batalla, ¿verdad? A dar la batalla y a generar victoria. Tu última palabra, hermano, sobre tanto las dos victorias que hemos tenido en abril, Corte Internacional de Justicia manda a detener a Colombia sus violaciones hacia nuestro territorio soberano marítimo en Caribe y la expulsión de la sede en la OEA, de la OEA de Managua. Sí, abril ha sido bien fructífero. Ha sido bien fructífero, ha planteado cosas importantes en el ámbito internacional para Nicaragua. Ambos temas son importantes. Marcan una separación de visión. O sea, es como en el caso de la OEA. Es como antes, pues aquí estaba sentado, pues estábamos sentados. Nicaragua se levantó, se quedó. Ahí se quedó la gente que estaba sentada. Pero nosotros nos levantamos y nos fuimos. Y no solo eso, el que estaba aquí, no queremos saber nada que ver con esa organización. Porque realmente es que se está transformando, está mutando para hacer otras cosas diferentes. Entonces eso, que los otros vean eso, si quieren someterse a eso, pues ya eso es cosa de ellos. Claro. Abril es la antesala de mayo. Abril es mi cumpleaños. Bueno, tienes que invitar a la fiesta, ¿verdad? Para recibir regalos, tienes que invitar a la fiesta. Pues abril es la antesala de mayo, en mayo viene ya el invierno, el agua, la productividad, y nosotros pues nos hemos adelantado, ¿verdad? Un tanto al buen invierno, con buenas acciones de política exterior victoriosas, ¿verdad? Bajo la conducción de nuestro buen gobierno, y el comandante Daniel Ortega. Creo que meritorio el felicitamiento, ¿verdad?, nuestro aparato de política exterior por esas dos rotundas victorias en este mes. Entonces, hermano, te agradezco mucho. Gracias, Manuel. Gracias por estar aquí en Molotov Digital desde algún lugar de Nicaragua. Esperamos haya sido de beneficio, ¿verdad?, para todos nuestros seguidores. Hasta el próximo programa, compañeros.